Bienvenidos a este video. En este video vamos a continuar esta es la segunda parte, ¿verdad? De la configuración de hardware basado en zonas. En el primer video básicamente vimos la configuración de la topología, el direccionamiento, ¿verdad? Y configuración de las rutas estáticas. Les vio que había conectividad, ¿verdad? De la red, en toda la red. Aquí está nuestra red. Entonces las pruebas que hicimos es que hubiera conectividad de acá, ¿verdad? Hasta acá. Y eso fue lo que se hizo en el video anterior. En este video nos vamos a enfocar básicamente en la configuración de las zonas, ¿verdad? Entonces tengo aquí algo que nos va a servir. Y este es la configuración es firewall basado en zonas. Y para empezar, ¿verdad? Vamos a definir las políticas que se van a aplicar. Entonces, inicialmente, la primera política es que ningún tráfico iniciado desde internet debería ser permitido hacia la red inside, ¿verdad? Y hacia el conference room. O sea que desde internet, todo esto de aquí no se debería o sea, el tráfico que se inicie desde aquí no debería ser permitido hacia estas dos redes, ¿verdad? Eso por motivos de seguridad. Entonces no se permite todo el tráfico desde internet hacia la red, cualquiera de las dos redes, ¿verdad? La segunda política es el tráfico de retorno de internet, o sea, los paquetes que retornan de internet hacia R3 en respuesta a las peticiones originadas desde cualquier red de R3 se debe permitir. Entonces significa que si yo inicio algún tráfico aquí, ¿verdad? Por ejemplo para este equipo de aquí, entonces esto debería, el tráfico de respuesta de aquí hacia acá debería de estar permitido, ¿verdad? Esto sí está permitido. El otro sería las computadoras en la red inside, dice del R3, son consideradas confiables y cualquier tipo de tráfico es permitido hacia afuera, ¿verdad? Entonces todo lo de esta red es confiable y está permitido hacia internet, ¿verdad? Desde esta red. Y la otra política es las computadoras en el salón de conferencias son consideradas no confiables y solo se permitirá el tráfico web. Entonces las computadoras aquí no son confiables y solo se permitirá el tráfico de páginas web. Y la última política es ningún tráfico está permitido entre la red inside y el salón de conferencias, ya que no hay garantía que los equipos de los invitados, ¿verdad? Al tener comunicación con los equipos de la red inside, ¿verdad? Nos puedan infectar los equipos, ¿verdad? O sea, no necesitamos que haya comunicación de aquí para acá. Recordemos que este conference room sería algo como público, entonces cualquiera se conectaría a esta red y lo que necesitamos nosotros es evitar de que haya comunicación de acá para acá, y así podemos mantener nuestra red pues, más segura. Entonces esas serían las políticas a aplicar y vamos a definir unos pasos, ¿verdad? El primer paso sería crear las zonas, o sea, las zonas de seguridad. En este caso van a ser tres, va a ser la de internet, la de conference room y la de inside, ¿verdad? Van a ser tres zonas de seguridad y vamos a definir cuál va a ser el tráfico, ¿verdad? Interesante. Desde aquí vamos a poder generar tráfico TCP, UDP e ICMP, y desde aquí solo HTTP y HTTPS. Entonces ese es el tráfico que vamos a permitir. Después vamos a definir qué acciones, ¿verdad? Le vamos a aplicar al tráfico interesante, qué vamos a hacer con ese tráfico. Después se crean los pares de zonas, ¿verdad? Y al final vamos a asignar las interfaces a las zonas. Entonces vamos a hacer el primer paso, ¿verdad? Que es crearlas. Y para crear las zonas
lo que vamos a hacer es lo siguiente. Necesitamos tres zonas, habíamos dicho, era la zona de internet, la zona de conference room y la zona inside. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar el comando zone security y vamos a poner internet y lo vamos a poner en letras mayúsculas, ¿verdad? Enter. Con eso ya está creada la zona. Zone security inside. Y la tercera, zone security, vamos a poner con room, ¿verdad? Y básicamente ya tenemos las zonas. Realmente la configuración no es complicada, lo importante es entender qué es lo que se está haciendo, ¿verdad? Entonces creamos las tres zonas, vamos a necesitar tres zonas. Y el siguiente paso, ¿verdad?, que sería definir el tráfico interesante. El tráfico interesante es el tráfico que vamos a permitir hacia afuera de la red. Entonces, antes de decidir, ¿verdad?, yo aquí puse esto como comentario para terminar de completar, ¿verdad? Antes de decidir qué hacer con el tráfico necesitamos poder clasificarlo. En este caso iOS, ¿verdad?, tiene una característica que se llama class map. Los class map nos permiten definir el tráfico interesante, ¿verdad? Entonces, si queremos clasificar el tráfico, vamos a utilizar un class map. En este caso, ¿verdad?, vamos a clasificar tres. Bueno, en la zona inside vamos a clasificar tres tipos de tráfico. Y en la zona del conference room también van a ser tres, pero se van a dar cuenta que son un poco más específicos. Entonces, con el class map definimos el tráfico interesante, ¿verdad? Y iOS utiliza los policy maps, ¿verdad?, para definir o decidir qué se va a hacer con ese tráfico. Entonces, la acción a realizar con ese tráfico, ¿verdad?, se realiza con el policy map, ¿verdad? Y aquí dicen otras palabras, con el class map seleccionamos el tráfico interesante y con el policy map definimos qué hacer con ese tráfico. Entonces vamos a utilizar estas dos herramientas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a configurar el class map y vamos a poner aquí class map type inspect, ¿verdad? Los class map van a ser inspect para que se pueda generar una entrada, ¿verdad?, un registro en una tabla de estado del router, y así de esa forma el tráfico de retorno pueda ser permitido, porque ya va a haber una sesión inicial, ¿verdad? O sea, el tráfico que se genere de adentro de la red hacia afuera, ¿verdad?, va a tener un registro en el router de que se inició ese tráfico de adentro hacia afuera, y el tráfico de retorno va a ser permitido. Entonces, al utilizar la opción inspect nos permite generar ese registro para que el tráfico de retorno sea permitido. Entonces vamos a configurar el class map type inspect, vamos a poner match n, ahí le vamos a poner un nombre al class map. En este caso le vamos a poner inside protocol, o sea, los protocolos de la zona inside, ¿verdad? Y aquí adentro vamos a decir que haga match el protocolo TCP, haga match el protocolo UDP y haga match protocolo ICMP, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en este caso? En el caso de la zona inside, todos los protocolos, ¿verdad?, TCP, o sea, cuando permitimos el protocolo TCP,
significa que todos los protocolos que utilicen TCP para enviar tráfico van a estar permitidos. Igual sucede con UDP. Entonces cuando utilizamos la opción TCP, significa que todos los protocolos que utilicen TCP van a estar permitidos. Igual con el UDP. Y al final lo mismo con ICMP, ¿verdad? Entonces ya definimos el class map del primero. Vamos a definir el class map. Type inspect match n y lo vamos a poner con protocol. Aquí vamos a definir el match protocol HTTP, que se recuerdan habíamos hablado anteriormente. Entonces HTTP es TCP, pero en este caso no queremos permitir todos los protocolos TCP, sino que de los protocolos TCP solamente vamos a permitir HTTP. HTTPS. Y como vamos a trabajar con páginas web, vamos a permitir DNS. Entonces en este caso, si se dan cuenta, HTTP y HTTPS son TCP, ¿verdad? Pero al definir HTTP significa que solamente va a permitir el tráfico HTTP. Cuando nosotros definimos TCP, significa que va a permitir todos los protocolos que utilicen el protocolo TCP como protocolo de transporte, ¿verdad? Entonces ya tenemos los class map y lo que nos haría falta es decidir qué hacer con este tráfico, ¿verdad? Entonces vamos a exit y qué vamos a hacer con este tráfico, ¿verdad? Con el policy map podemos realizar tres acciones: drop, pass o inspect, ¿verdad? Si escogemos la opción drop, lo que va a suceder es que todos los protocolos que hayamos definido en el class map los va a descartar. Entonces si yo le utilizo la opción drop, cuando el usuario quiera generar, por ejemplo, el usuario de la Insight quiera generar tráfico TCP, lo va a descartar. Entonces si yo utilizo la opción drop, todo el tráfico TCP va a ser descartado, todo el tráfico UDP descartado y todo el tráfico ICMP descartado. O sea que esta zona va a estar completamente aislada, ¿verdad? Igual si yo utilizo la opción drop con estos protocolos, ¿verdad? Va a descartar el protocolo HTTP, el HTTPS y el DNS. Entonces van a estar permitidos todos los que no hagan match aquí, ¿verdad? Entonces un ICMP va a estar permitido porque no va a estar dentro de esta clasificación, ¿verdad? Entonces la acción drop lo que va a hacer es descartar todo el tráfico. La opción pass va a permitir cualquier tráfico, ¿verdad? Y la que a nosotros nos interesa es la opción inspect. Esta opción inspect lo que hace es generar, ¿verdad? Generar ese registro en la tabla de estado del router para que el tráfico de retorno sea permitido. Si nosotros utilizamos el pass, no se va a generar ningún registro y el tráfico va a pasar automáticamente. Entonces no se recomienda utilizar esta opción a menos que sean zonas internas. Puedo tener una zona de, por ejemplo, una zona administrativa y otra zona que es por ejemplo una zona que también sea administrativa, pero más que todo tal vez recursos humanos, por ejemplo. Estas dos zonas yo voy a permitir el tráfico entre ellas dos. Entonces para eso puedo utilizar la opción pass, que no necesito yo generar o inspeccionar ese tráfico, porque como las dos zonas son confiables, entonces puedo utilizar la opción pass.
En este caso, como es hacia internet, lo que necesitamos es utilizar la opción inspect para que el tráfico sea inspeccionado hacia afuera de la red y el tráfico de retorno sea permitido hacia adentro. Si no utilizamos inspect, ¿verdad?, no vamos a permitir el tráfico de retorno. Entonces los policy maps que vamos a crear se van a utilizar con la opción inspect para que se permita el tráfico de retorno. Vamos a crear el policy map y policy map type inspect y le vamos a poner inside to internet. Entonces aquí vamos a crear ese es el nombre del policy map, inside de la red inside hacia internet. Entonces aquí en este policy map tenemos que configurar, ¿verdad?, o agregar este class map. ¿Por qué? Porque los protocolos que se van a permitir desde la red inside hacia internet van a ser los protocolos inside que definimos aquí, que en este caso va a ser TCP, UDP e ICMP. Entonces ponemos class type inspect y vamos a poner el nombre inside protocols y aquí le vamos a poner la acción inspect. Vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a salir dos veces, policy map, creamos otro policy map, type inspect y aquí vamos a poner confirm to internet. Del confirm del salón de conferencias hacia internet. Entonces aquí vamos a definir el class type inspect y vamos a poner aquí con protocol, porque necesitamos que este policy map del salón de conferencias hacia internet haga match con los protocolos que definimos para el salón de conferencias y al final le vamos a decir inspect. Espera, ya definimos el tráfico, interesante, y ya definimos qué vamos a hacer con el tráfico interesante. ¿Verdad? Lo único, lo que nos queda al final sería crear los pares de zonas, ¿verdad? Entonces un zone pair o un par de zonas permite especificar una política unidireccional entre las dos zonas de seguridad. Entonces un par de zonas sería de internet, no, de la inside hacia internet, ¿verdad? Entonces como esto es unidireccional, significa que si yo utilizo de inside hacia internet, el tráfico va a ser permitido desde adentro hacia afuera de la red, o sea, desde la LAN, ¿verdad?, o la zona inside hacia la zona de internet. Entonces el tráfico, o sea, en este caso se va a generar tráfico desde adentro hacia internet y el tráfico de retorno está permitido porque estamos utilizando la opción inspect. Ahora, si yo quisiera que el tráfico que se genera desde internet llegue a la zona inside, entonces yo tendría que crear otro par de zonas, ¿verdad? En este caso sería de internet hacia la inside, para que el tráfico esté permitido de internet hacia la inside. Entonces aquí dice, por ejemplo, una política común sería que el tráfico se pueda iniciar de la red interna hacia internet, pero no desde internet hacia la red interna. Entonces la zona quedaría de la inside hacia internet, quedando unidireccional, ¿verdad?, desde la red interna hacia internet. Si yo quisiera permitir el tráfico desde internet que se inicie en este caso, ¿verdad?, porque el tráfico está permitido, pero el tráfico es retorno. Entonces si se genera tráfico dentro de la red hacia afuera, hacia internet,
el tráfico de retorno de ese tráfico está permitido. Pero si yo quiero que se inicie tráfico de internet hacia la red inside, entonces necesito crear un nuevo par de zonas, ¿verdad? Entonces vamos a crear el zone pair. En este caso necesitamos dos, uno de la red inside hacia el internet y la otra del salón de conferencias hacia internet. Entonces, ¿cómo creamos esto? Creamos zone pair o par de zonas para security. Le tenemos que poner un nombre, ¿verdad? Inside, desde adentro, vamos a ponerlo con guión bajo, inside to internet. Como source le vamos a poner inside, y como destination le vamos a poner internet. Entonces aquí la línea queda algo grande, por eso se ve como tab, pero quedaría de la siguiente forma: el par de zonas de zone pair security, el nombre del par de zonas que sería inside to internet, el source que va a ser inside y el destination que va a ser internet. Entonces aquí adentro lo que yo necesito definir, ¿verdad?, es el service policy, que en este caso sería aplicar el policy map a la zona, ¿verdad? Entonces anteriormente estaba creado el policy map, pero en ningún momento se estaba aplicando. Entonces habíamos clasificado el tráfico con el class map y habíamos definido qué hacer con ese tráfico con el policy map, pero en ningún momento se estaba aplicando esas dos reglas. Entonces con el service policy vamos a aplicar esa regla. Vamos a poner service policy type inspect y vamos a poner inside. En este caso sería el nombre del policy map, que sería inside to internet. Creamos el segundo par de zonas, security, zone pair security, vamos a poner con to internet. Como source vamos a poner el y como destination vamos a poner internet. Estas son las zonas que habíamos creado anteriormente. Entonces aplicamos la política. Y aquí vamos a poner from to internet, y ya tenemos la configuración. Lo único que nos haría falta en este caso sería aplicarlo, para aplicar las zonas a las interfaces. Entonces voy a hacer una prueba. Antes de hacerlo, voy a enviar tráfico, ¿verdad?, desde este equipo hacia este y hacia este. Entonces me voy a meter a esta computadora, a esta, y le voy a hacer un ping a la 192.168.3.11, ¿verdad? Ya lo tenía aquí, miren usted. Entonces la 3.11 sería esta, y le voy a hacer ping a la 33.11. Entonces al aplicar las políticas yo no tendría que tenerle ping a ninguna de las dos, y al final tendría que poder hacer ping desde aquí para acá, pero no desde aquí para acá. Entonces le voy a hacer un ping a las dos, y al aplicar la configuración de las zonas debería de bloquear ese tráfico, porque
ningún tráfico se puede generar desde afuera de la red hacia adentro. Eso no se puede ver, está bloqueado, o debería estar bloqueado. Entonces voy a poner aquí pin 68 33 11 menos t, y veo que tengo ahí, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlo ahí, y ahorita vamos a aplicar las zonas. O sea, nos vamos a meter a la interfaz, y en la interfaz vamos a configurar la zona que es. Entonces me voy a meter a, en este caso sería a, permítanme, en el R3 me voy a meter a, vamos a meternos a esta, la interfase E00, interface E00, y aquí sería zone member, y este es security, y aquí sería inside interface. Aquí sería la E01, E01 zone member, security confirm, y la última sería esta, sería la Ethernet 02 zone member security internet. Entonces básicamente tendríamos ahí ya configurar nuestro firewall basado en políticas y basado en zonas, ¿verdad? Entonces vamos a verificar si realmente está haciendo algún tipo de bloqueo. Ya está aplicado, y se dan cuenta, ya no tenemos pin hacia adentro, ya no hay pin. Entonces significa que la política está funcionando, ¿verdad? O sea, la política está funcionando. No hay pin de afuera, o sea, de internet hacia adentro, no se está permitiendo el tráfico. Entonces hay algunos comandos que podemos utilizar para hacer algunas verificaciones. Entonces uno de ellos es el show zone per security. Entonces aquí nos dice zone per, el nombre de la zona, ¿verdad? El source zone, inside hacia la destination, y el service policy que estamos aplicando, que en este caso es inside to internet, y eso es el que habíamos definido. Entonces aquí yo puedo verificar, ¿qué otra cosa puedo verificar? Show policy map, type inspect zone per. Entonces aquí me dice que existe un zone per que se llama inside to internet, ¿verdad? Y el service policy, aquí dice que se está el protocolo TCP y los match, ¿verdad? Que está haciendo, y aquí el UDP y el protocolo ICMP. Entonces aquí es lo que se está inspeccionando. Y podemos ver también show zone security, y podemos ver qué interfaz está aplicado a qué zona. ¿Verdad? Entonces si se dan cuenta, en este caso nos está funcionando. Ya tenemos bloqueada la comunicación de afuera hacia adentro. Voy a cancelarlo porque aquí todos se van a perder. Y la prueba que tenemos que hacer ahorita es que bueno, de aquí
hacer ping hasta acá. No debería haber comunicación porque solo el protocolo HTTP está permitido, ¿verdad? Y HTTPS y DNS. De aquí para acá sí debería haber, o sea, comunicación a través de ping. Entonces me voy a meter a esta computadora, entre 2, y voy a hacer un ping. Bueno, vamos a probar con esta primero, con esta, y voy a hacer un ping 1.2.168.1.11, que si no estoy mal tendría que ser esta vez. Si la 1.11, ¿verdad? Entonces nuevamente de aquí para acá no debería haber comunicación, y eso es lo que vamos a probar. A la 1.11 no hay comunicación, se van a perder todos los paquetes. Y de aquí, ¿verdad?, hacia la 1.11 debería haber, y ahí está, si tenemos comunicación. Entonces las políticas están funcionando. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Cómo podemos validar que aquí se permita el tráfico web? Entonces yo tengo configurado, aquí tengo instalado una herramienta, ¿verdad?, que simula un servidor web. Entonces voy a iniciar y voy a intentar entrar a la IP de esta máquina, que sería la 1.11, desde esta computadora, ¿verdad? Entonces, al ser tráfico web que estoy solicitando, ¿verdad?, debería de tener yo acceso a este equipo. Entonces vamos a hacer la prueba. Estoy por acá, me voy a meter aquí. Y solo para que veamos si está funcionando, perdón, voy a meterme a esta computadora y aquí voy a entrar al localhost, ¿verdad? Localhost, el entrar aquí al localhost es como acceder a la misma computadora, ¿verdad? Localhost. Vamos a ver si nos permite entrar. Ahí está. Logramos entrar al localhost. Entonces vamos a dejarlo ahí. Esta misma pantalla nos debería de mostrar desde la otra computadora, desde esta. Solo que en este caso tenemos que poner 1.2.168.1.11 y ahí está. En este caso tenemos permitido el tráfico HTTP. Entonces de esta forma, ¿verdad?, podemos levantar una función de seguridad en un router Cisco, ¿verdad?, y poder hacer una implementación, ¿verdad?, en donde podamos definir qué tráfico es el que queremos que se genere dentro de la red. Eso nos da flexibilidad porque podemos tener incluso una red de invitados, ¿verdad?, una red inalámbrica, que todos se conecten al router, suban hacia el router, por ejemplo aquí, que tengamos la red inalámbrica y solamente permitir el tráfico web, ¿verdad?, hacia afuera de internet. O sea, de esa forma tendríamos un poco más de control sobre lo que se puede hacer en esa red de invitados, ¿verdad? Y así no tendríamos el inconveniente de que alguien de la red de invitados pueda acceder a algún equipo de la red administrativa, por ejemplo. Entonces de esta forma podemos hacer una política, se dan cuenta, bastante completa, pero no es tan complicada,
podemos hacer muchísimas más variantes, ¿verdad? Realmente es bastante flexible y es una buena forma de proteger el tráfico, ¿verdad? O evitar que hayan accesos no autorizados desde internet hacia la red, y podemos nosotros definir ahí, ¿verdad?, qué tipo de tráfico es el que se va a generar. Y entonces espero que les haya servido y ahí quedaríamos, ¿verdad? Básicamente bueno, aquí con el asunto de pago basado en políticas, como les decía, basado en zonas, perdón, como les decía, esto es, hay muchas variantes, o sea, hay un montón de cosas que leer y que practicar. Si uno quiere agregarle más zonas o más variantes, pues se puede hacer. Es importante que si pueden leer algo sobre el tema para informarse más, ¿verdad? Este ejemplo es como para que puedan ver que realmente se puede hacer algo bastante completo con una configuración sencilla, ¿verdad? No es tan complicado y es para pues que ustedes se introduzcan en el tema, ¿verdad? Y entonces ahí estaríamos y espero que les haya servido el video.